Vale, vamos a empezar con el tema 5 de diferencias individuales. Vamos a ir viendo, sobre todo aquí al principio, que vamos a tener lo de la inteligencia A, B y C, que lo preguntan mucho en los exámenes, ¿vale? Sobre todo la parte también de las metáforas y demás, la metáfora geográfica y todo esto, ¿vale? Entonces os voy a ir recalcando de vez en cuando, porque ahora ya acabé de hacer todos los exámenes que había, me quedan algunas preguntas sueltas que tengo que buscar. Y vi que en este tema pues hay puntos que se repiten muchísimo más que otros, ¿vale? Entonces os voy a ir diciendo cada vez que vayamos leyendo, lo vamos comentando. Entonces, bueno, tema 5. Naturaleza y estructura de las diferencias individuales en inteligencia. Punto 1.2. Principales corrientes en el estudio de las diferencias individuales en inteligencia. Aquí lo que vamos a ver, pues que hay dos de las principales clasificaciones en el estudio de la inteligencia, que son los conceptos de la inteligencia A, B y C, que es lo que os decía antes, y las metáforas de la inteligencia, que son, bueno, propuestas por Stenberg. La adscripción a una metáfora representa los objetivos del modelo teórico al que se ascribe, así como los límites en que se desenvuelve desde esa analogía. Entonces, vamos a ver en el cuadro 5.3, este hay que sabérselo perfecto, porque es que siempre preguntan. Yo creo que en todos los exámenes siempre he visto una pregunta sobre esto, o de metáfora también. Entonces, inteligencia, ¿cuál es? Propuesta por Hebb, bueno, se refiere al potencial innato que posee pues, un individuo, una persona, para poder aprender y adaptarse al entorno, siendo necesario para desarrollarse intelectualmente. Este potencial estaría genéticamente determinado y mediado por el sistema nervioso central. Entonces, potencial innato, básicamente. ¿Cuál es la inteligencia B? Que también está propuesta por Hebb. Pues es la manifestación de la inteligencia de los individuos en su vida diaria. La denominada, pues lo que sería la inteligencia práctica o inteligencia social, para entendernos, ¿vale? Entonces, simplemente acordaos, inteligencia A, potencial innato, por así decir. Inteligencia B, vida diaria. Y la inteligencia C, ojito aquí, que esta no está propuesta por Hebb, ¿no? Como la A y la B. Está propuesta por Vernon, y eso hay que saberlo, ¿vale? Entonces, es aquella que miden los test de cociente intelectual, es decir, lo que sería la inteligencia psicométrica, la medible y demás, ¿vale? Entonces quedémonos con eso. La C, perdón, es aquella que mide pues los test de cociente intelectual, vamos. Lo que es la inteligencia psicométrica, ¿vale? Los autores que defienden pues los modelos biológicos como Eysenck defienden que la inteligencia A es la inteligencia auténtica, pura o no contaminada. Mira, justo esta es una pregunta de examen, la acabo de hacer ahora, de hecho. Por factores externos de tipo temperamental, motivacional o cultural. Por su parte, los críticos de las medidas reduccionistas como Stenberg abogan por la inteligencia B, en la medida en que incluyen aspectos muy relevantes de la vida diaria de las personas que no contemplan ni la inteligencia A ni la inteligencia C. ¿Vale? Entonces quedémonos bien con dentro de los que defienden los modelos biológicos, los que defienden la inteligencia A, que es la auténtica, la pura, la no contaminada, ¿vale? Esa es una pregunta también de examen. Vale, ahora, ojo con esto, que también es muy importante. La metáfora. Como os dije antes, había dos principales clasificaciones del estudio de la inteligencia, ¿no? Unos eran los conceptos A, B y C que acabamos de ver, y la otra, las metáforas de la inteligencia propuestas por Stenberg. Ahora vamos con esas. A. La metáfora geográfica o estructural. Pretende elaborar el mapa de la mente o la arquitectura de la inteligencia. Quedaos uno de la arquitectura de la inteligencia, porque de hecho hay una pregunta, no sé, en el 2018 o por ahí, no recuerdo. A ver, tampoco es que memorice las preguntas ya hasta por años, pero lo de la arquitectura de la inteligencia se ha preguntado, ¿vale? Entonces quedaos bien con eso. Para hacer referencia a la metáfora geográfico-estructural, quiero decir, no por otra cosa. Entonces, la metáfora geográfico-estructural pretende elaborar el mapa de la mente o la arquitectura de la inteligencia a través de técnicas psicométricas. Este enfoque ha regido el estudio de las capacidades humanas desde su origen, con un máximo florecimiento a mitad de siglo y cierto declive a finales de los 60. Bajo esta metáfora se generarán los modelos psicométricos tradicionales y se elaborarán los denominados modelos estructurales de la inteligencia, los de Spearman, los de Carroll, todo esto, ¿no? Entonces, a partir de esa metáfora geográfica estructural, básicamente se van a generar pues, los modelos psicométricos tradicionales y demás. Y se van a acabar hablando, pues, elaborando los modelos estructurales. En el cuadro 5.4, los cuadros en esta materia son muy importantes, ¿vale? Cuando los veáis, casi siempre suele caer algo de algunos.
Entonces, cuadro 5.4. Principales ventajas y desventajas de la memoria geográfica, de la que acabamos de ver, ¿vale? Vamos a ver primero las ventajas. ¿Qué ventajas trae esto? Básicamente lo que hacía la geográfica, para acordarnos, es elaborar un mapa de la mente, una arquitectura de la inteligencia, o como se le quiera llamar, a través de esas técnicas psicométricas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Presentar una especificación muy concreta y clara de las estructuras que se proponen. Luego, proporcionar una operativización directa de los factores propuestos a partir de los test mentales. Y luego tener, pues bueno, disponer de una metodología cuantitativa muy sofisticada para sus investigaciones. Entonces, esas serían básicamente las principales ventajas de lo que es la metáfora geográfica. ¿Cuáles serían las desventajas? Las desventajas sería pues mostrar un énfasis insuficiente en los procesos mentales. Las teorías derivadas del análisis factorial, exploratorio, que presentan dificultades de falsación y por tanto pues no se puede probar que un modelo dado es erróneo. Ahí está el rollo. La indeterminación en las posibles soluciones factoriales, porque no se puede deducir que un modelo sea la única opción posible. Excesiva dependencia de las diferencias individuales como único objetivo de estudio, y capacidad de generalización cuestionable al tipo de inteligencia cotidiana que desarrollan los individuos. Eso sería la metáfora geográfica. Ventajas y desventajas, ¿vale? A la hora después de que se vuelva a dar la segunda vuelta, por así decir, de la materia, hay que atender muy bien a los cuadros y a estos puntos, ¿vale? Ahora, lógicamente lo lees y te quedas con alguna cosa, pero no te lo sabes todo de un tirón. No sé que seas un erudito, que no es mi caso. Entonces, la metáfora sería eso, la metáfora geográfica estructural, vimos esa. Ahora, la metáfora computacional, que nos dice aquí, pues concibe la mente como una computadora, como un ordenador, bajo una perspectiva procesual, y pretende pues conocer el funcionamiento mental interno del individuo, lo que sería el software, para entendernos. El cuadro 5.5 nos va a hablar de lo mismo que en el otro, principales ventajas y desventajas de esta metáfora, en este caso la metáfora computacional. ¿Qué ventajas tenemos con la metáfora computacional? Pues presentar una especificación detallada de procesos y estructuras mentales, lleva a cabo un análisis experimental de las tareas en tiempo real, eso está muy bien, dispone de una extensa gama de sofisticados recursos informáticos, eso ya en cuanto lo veo ya nos vamos a dar cuenta, informático, computacional, metáfora computacional, ordenador, eso ya lo sacamos bien. Pero bueno, básicamente es eso, preservar una especificación detallada del proceso y de las estructuras mentales, esa tarea en tiempo real y luego, pues, la extensa gama de sofisticación que traen los recursos informáticos, como ya sabemos. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que hay un escaso énfasis en las estructuras contempladas en el enfoque psicométrico. Vemos que también en las otras desventajas había también lo de mostrar un énfasis insuficiente en los procesos mentales, pues aquí escaso énfasis en las estructuras contempladas en el enfoque psicométrico. La propia comparación de la mente al funcionamiento de un ordenador es cuestionable. Y por último, las dificultades de generalización de los resultados a la vida cotidiana. Vale, eso dentro de la metáfora computacional. Luego nos quedaría la metáfora biológica, bueno, luego también daremos la antropológica, pero bueno, la biológica. Concibe la inteligencia como un cerebro eficiente y veloz. La fundamentación biológica experimenta un gran avance en la actualidad gracias pues, a los crecientes desarrollos tecnológicos. Aquí nos aparece pues, la resonancia magnética, esto era tomografía por emisión de positrones, si no recuerdo mal, etc. Cuadro 5.6, sí, RM es resonancia magnética y TEP es tomografía por emisión de positrones. Vale. Cuadro 5.6, principales ventajas, lo mismo. El mismo cuadro con lo mismo. Pues ventajas de la metáfora biológica. Permite establecer y lo que es la fundamentación biológica de los procesos intelectuales. Luego, sus procedimientos y técnicas son objetivos y precisos. Puede permitir, aunque aún no tenga una evidencia empírica, una evaluación libre de sesgos culturales. ¿Y cuáles serían las desventajas? Pues muchos resultados aún no tienen una aplicación práctica. Generalmente no tienen en cuenta el contexto. Y las interpretaciones causales no pueden derivarse, aún de los datos obtenidos. Entonces vemos que las ventajas es básicamente que establece una fundamentación biológica de los procesos intelectuales, los procedimientos y técnicas son objetivos y precisos, como sabemos, y que pueden permitir, aunque no tengan una evidencia empírica, pues una cierta evaluación libre de sesgos culturales. Y luego, pues las desventajas, muchos resultados, que aún no tienen una aplicación práctica. Y generalmente no tienen en cuenta el contexto.
y las interpretaciones causales no pueden derivarse, aún de los datos obtenidos. Vale, luego tendríamos, importante esta es curiosa, cuando la leí me pareció interesante, lo que es la metáfora antropológica. Desde la analogía cultural, o metáfora antropológica, importante, analogía cultural también se le puede llamar. Se considera que la inteligencia es una invención cultural, sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social. Entonces, ellos, lo que es la metáfora antropológica, quien sigue esta vertiente, por así decir, consideran que la inteligencia es una invención que lo ha hecho la propia cultura, la invención cultural, que no tiene un tipo de identidad fuera de un contexto social en la que es concebida. Es decir, para ser inteligente o adaptativo, la persona debe sobresalir en las habilidades valoradas por el grupo. Uno de los principales representantes de este acercamiento es Berry. Quedémonos bien con él, ¿vale? Berry, quien propuso el denominado radicalismo cultural, al esgrimir sus críticas hacia los teóricos factorialistas de la inteligencia por su asunción de una estructura universal única. Bajo este enfoque se planteará un acercamiento cuyo objetivo será desentrañar el concepto de competencia cognitiva para cada cultura. Las investigaciones de Berry sobre estilos cognitivos en distintos contextos culturales sugieren que dichos estilos pueden ser influenciados por los patrones socioculturales que prevalecen en el entorno. Entonces, quedémonos bien con lo de Berry y lo que denominó radicalismo cultural, ¿vale? Bien. Y bajo este enfoque que él aplicó, pues se plantearía un acercamiento cuyo objetivo sería desentrañar el concepto de competencia cognitiva para cada cultura. Vale, vamos a ver. Con una postura menos extrema habría, porque la de Berry es un radicalismo, no olvidemos, es un extremismo, por así decir, un radicalismo cultural. Con una postura menos extrema en este caso, habría el comparativismo condicional. Los estudios de laboratorio de cognición humana comparada, que pretende demostrar que a pesar de la posible existencia de ciertos niveles de generalidad entre distintos contextos, estos representan un fenómeno secundario a la presencia de sistemas de organización cultural específicos y diversos derivados de la experiencia y procesos de aprendizaje propios de cada contexto. Esta postura critica el radicalismo cultural, en la medida en que éste no tiene en cuenta que las culturas no permanecen aisladas, sino que interactúan influyéndose mutuamente. Estas aproximaciones, denominadas ecoculturales, comparten las siguientes premisas. El tipo de actividades culturales desarrolladas en una sociedad vienen limitadas por la ecología física. Las distintas culturas elaboran diferentes tipos de organización social que les permiten tratar con las demandas diarias. Las culturas transmiten sus patrones de adaptación mediante procesos de modelamiento, y todas estas influencias afectan al desarrollo de las habilidades cognitivas. Vamos a lo mismo. Mismo cuadro, ventajas y desventajas, pero dentro de esta metáfora que estamos dando, que recordamos que es la antropológica. Cuadro 5.7, por si acaso, para que vaya por el libro. Principales ventajas. Reconocer el papel de los roles naturales en la conducta inteligente y su naturaleza. Mayor potencial para aplicar la teoría de forma transcultural. Y reconocer la necesidad de adaptar la evaluación de la inteligencia a cada contexto. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues el funcionamiento cognitivo no se especifica del todo, o no se trata. Las teorías adolecen de falta de detalles y elaboración. Las posiciones excesivamente extremas carecen de parsimonia. En suma, y de acuerdo con Stenberg, los defensores de los modelos como los de Eysenck o Jensen abogan por la existencia de una capacidad universal única. El relativismo cultural negará la posibilidad de comparar de forma fidedigna la inteligencia entre miembros de distintas culturas basándose en la inexistencia de elementos comunes, y las posiciones menos contrapuestas girarán en torno al estudio de posibles variaciones culturales de dimensiones estructurales similares. Luego, por último, nos queda una metáfora, que sería la metáfora sistémica, que concibe la inteligencia como un complejo sistema en el que los aspectos psicológicos, biológicos y sociales interactúan, ¿vale?, en el desarrollo y la manifestación de la conducta intelectual. Estos modelos contemplan la dinámica entre los componentes internos del sistema, así como de estos con el contexto, como en la teoría triárquica de Stenberg, o en la existencia de inteligencias distintas, como el modelo en este caso, el modelo de inteligencias múltiples de Gardner,
o que el desarrollo de la inteligencia debe entenderse bajo una perspectiva sociobiológica que contemple la interacción persona-contexto, vamos, modelo bioecológico de Brofenberg, y nos pasaríamos a lo que sería el cuadro 5.8, que es lo mismo, pues principales ventajas y desventajas de la metáfora sistémica. Vemos aquí principales ventajas, pues reconocer la multiplicidad de elementos y procesos inherentes a la inteligencia, integrar niveles múltiples de análisis y la amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia. ¿Principales desventajas de esto? Pues gran dificultad, aunque no imposibilidad, de poner a prueba las teorías. Complejidad de las teorías propuestas y algunas teorías están más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan que en el análisis profundo de los mismos. Vale, nos pasamos ahora al punto 1.3, que son las grandes polémicas en torno a la naturaleza y estructura de la inteligencia. Voy a ir bebiendo así cada poco, así no me tira tanto la garganta. Que ayer no sé por qué, tío, cuando voy acabando de grabar, dependiendo si hago una grabación más o menos larga, me va rascando un poco la garganta, pero casi nunca, me dura media hora por ahí, pero ayer debí estar 3 o 4 horas como si estuviera, no sé, muy roja o algo. Así que bueno, cada 2 por 3 voy a intentar hacerlo. 1.3. Las grandes polémicas en torno a la naturaleza y estructura de la inteligencia. Hay 3 grandes polémicas que han impulsado lo que sería el transcurso de las investigaciones en inteligencia. En primer lugar, si la inteligencia está basada en procesos simples o complejos, algo que preguntan también mucho, ¿vale? Después, si la inteligencia es una o múltiple. ¿Y cuál es la organización de la inteligencia? ¿Qué organización tenemos aquí? Pues vemos en la tabla 5.1 vamos a ver, de hecho, las corrientes en el estudio de la inteligencia. Vamos a ver los antecedentes, el concepto de la inteligencia, la determinación de la inteligencia, los procedimientos iniciales para estimar la inteligencia y el enfoque. Y vamos a verlas desde una perspectiva unitaria y desde una perspectiva multidimensional. Vamos a empezar por la unitaria. ¿Cuáles son los antecedentes de la unitaria? Galton y Spearman. Esos serían los de la unitaria. Desde la multidimensional, Binet. Alfred creo que se llama, o Albert. Ahora no lo sé. Bueno, A.Binet. Lo que tenemos que saber es Binet. En cuanto veamos Binet ya lo sabemos. Binet multidimensional. Unitaria, Galton y Spearman. Concepto de la inteligencia. ¿Qué tiene la perspectiva unitaria? Pues una facultad unitaria, lógicamente, referida a la capacidad cognitiva general del individuo. Mientras que la multidimensional, ¿qué será? Pues una capacidad global, derivada del promedio de múltiples facetas. De ahí multi y en el otro uni. ¿Se entiende bien? Determinación de la inteligencia. Pues la perspectiva unitaria dice que es genética. Galton, Spearman, toda esta gente. Sin embargo, lo que sería la perspectiva multidimensional, la de Binet, tira por ambiental. ¿Vale? Entonces hay que saber diferenciar bien eso. ¿Cuáles serían los procedimientos iniciales para estimar la inteligencia? Pues en la perspectiva unitaria, tareas mentales simples. Y esto es muy importante, esto es algo que preguntan mucho, ¿vale? El procedimiento inicial para estimar la inteligencia. La perspectiva unitaria, lógicamente, va a tirar por simples y la multidimensional por complejas. Quedaos con eso, ¿vale? El enfoque. En perspectiva unitaria, naturaleza y estructura. Mientras que la multidimensional, evaluación y aplicación. Sabiéndose este cuadro, ya puedes responder bien a una o dos preguntas. Porque suelen ser así, además. Te preguntan directamente, pues en la perspectiva unitaria el antecedente, pues tienes que decir a Galton. Te ponen varios, te ponen Galton, Binet, ya te ponen 2 para que tú digas, vale, me suenan los 2, pero tienes que saber diferenciar entre unitaria y multidimensional. Entre genética y ambiental. Entre unitaria y múltiple. Entre tarea simple y compleja. Y entre naturaleza y estructura y evaluación y aplicación. Eso sería un poco la idea, ¿vale? Luego, en el punto 1.3.1 nos va a ir hablando. Entonces, la inteligencia, un conjunto de procesos simples o complejos. Galton, ya veis, Galton, unitaria, tareas mentales simples. Galton abogó por... Ya lo vamos a ver ahora, nos lo va a volver a repetir 80 veces, una cosa que es típica de esta materia. Que está bien, pero bueno, a veces es un poco pesado. Galton abogó por una inteligencia basada en los procesos sensoriales simples, ya lo veis. Galton, tareas mentales simples. Línea que continuó Spearman, como vemos, porque son Galton y Spearman, influenciado por Galton y por la psicofísica alemana. Sin embargo, esta línea no tuvo los resultados esperados, debido a que las investigaciones llevadas a cabo por Sharp y por Wissler sugirieron que este tipo de estudios pues carecían de un valor predictivo con respecto a variables importantes como podría ser el rendimiento académico de las personas. Entonces ya vemos lo que tiene, ¿vale? Y el fallo que tiene.
Sin embargo, tenemos que saber cómo empezó Galton, cómo luego lo continuó Spearman, influenciado por el propio Galton y por la psicofísica alemana también. Pero luego, claro, los resultados esperados no tuvieron, vamos, los resultados esperados. Y debido a que, bueno, a las investigaciones llevadas por, en este caso, Sharp y Wissler, sugirieron que estos estudios carecían de un valor predictivo. ¿Vale? Entonces, no obstante, algunos autores consideraban que las investigaciones de Sharp y de Wissler, de estos que acabamos de citar, presentaban severas limitaciones metodológicas. Entonces, el estudio de Sharp no aportaba ni un solo dato estadístico. Estaba realizado con una muestra de solo 6 estudiantes y no incluía test de habilidades sensoriales simples. Y el de Wissler se realizó con un rango de población muy homogéneo. Estudiantes universitarios pues ya con unas altas capacidades intelectuales, entonces es bastante homogéneo. No tiene heterogeneidad, para entendernos, lo que reducía pues la posibilidad de alcanzar índices de correlación significativos. Así, estos primeros resultados de carácter negativo cerraron un primer capítulo de la historia para dar paso a una segunda etapa marcada por Binet y sus sucesores, que ya será la perspectiva multidimensional, para entendernos, ¿vale? Ya veis que el cuadro es un ligero resumen de todo lo que se va bien, de todo lo que estamos viendo ahora, pero que es muy útil. Además, yo creo que para repasar el tema de los cuadros y las tablas son perfectas. Además de las preguntas de examen, que eso ya es, para mí eso ya es lo mejor que hay. Bien, pues eso, marcada por Binet y sus sucesores. Segunda etapa. Ahora entramos a la parte de las tareas cognitivas complejas, Binet, multidimensional, bueno, ambiental, todo esto, ¿no? Lo vamos a ir viendo ahora. Para Binet, la inteligencia residía en los procesos mentales superiores y se manifestaba a través de la capacidad de juzgar, comprender y razonar correctamente. Esta concepción de lo que es la inteligencia originó la elaboración de las escalas mentales de Binet y Simon y el movimiento de los test de inteligencia, que desembocaría, gracias a Stern, muy importante, en uno de los conceptos de mayor trascendencia social, lo que sería el cociente intelectual, que ya conocemos. Las revisiones posteriores de las deficiencias observadas en esta primera concepción del cociente intelectual llevaron a Wechsler a desarrollar su escala de inteligencia para adultos, el cociente de desviación. Eso hay que saberlo también, ¿vale? Wechsler, escala de inteligencia para adultos, bueno, el cociente de desviación. En el cual, ¿qué pasa? Pues la dispersión del rendimiento en torno al valor promedio del grupo de la edad al que pertenece un sujeto es el punto de partida para estimar su cociente intelectual. Es decir, los cocientes intelectuales son relativos a la distribución que presenta el grupo de edad al que se pertenece. A partir de aquí, pues el ámbito de la inteligencia psicométrica tendrá su máximo representante en el cociente intelectual, ¿vale? A partir de aquí, en lo que es el ámbito de la inteligencia psicométrica, tendrá su máximo representante en el cociente intelectual. Y durante muchas décadas se centrará estrictamente en una cuestión de medida y clasificación a partir de las puntuaciones recogidas en los test. De manera que, a juicio de Eysenck, la batalla inicial entre procesos simples y complejos la ganó Binet. Entonces, quedémonos bien con eso, ¿vale? Bueno, a juicio de Eysenck. Lo que es la batalla inicial entre lo que son los procesos simples, la unitaria, a los complejos, la multi, la ganó Binet. Casi un siglo más tarde, las ideas de Galton, ojo con esto, respecto a la importancia de los procesos simples serán retomadas a partir del estudio de los procesos intelectuales y de los supuestos centrales del procesamiento de la información. Así, desde la psicología cognitiva se propone que el rendimiento de las personas está mediado por una secuencia de procesos básicos que consumen un tiempo determinado, y serán estos procesos, y no su producto, los que deben ser analizados en el estudio de la inteligencia. Ojo con eso, ¿vale? Por otra parte, también las ideas de Binet pueden ser consideradas predecesoras de las teorías cognitivas actuales, y encontramos pues un ejemplo de ello en el hecho de que Binet y Simon distinguieron 3 funciones importantes del intelecto: lo que es la dirección o conocimiento de qué debe hacerse y cómo hacerse, la adaptación o selección y automonitorización de las estrategias personales durante una tarea, y el control o habilidad de críticas de los propios pensamientos y acciones. Entonces, Binet y Simon distinguieron 3 funciones importantes del intelecto: dirección, adaptación y control. Que quedasen con eso. En el momento presente, por tanto, el estudio de la inteligencia atiende tanto a los postulados de Galton y Spearman como a los de Binet. De manera que en la actualidad se considera que tanto los procesos simples como los superiores pueden ser decisivos para un correcto entendimiento de la naturaleza de la inteligencia. Entonces, quedémonos bien con esta parte. En el momento presente, por tanto, el estudio de la inteligencia atiende tanto a los postulados de Galton y Spearman como a los de Binet. En el cuadro de antes nos atiende a los dos, ¿vale?
Eso es muy importante entenderlo. Galton y Spearman, la unitaria, y Binet, la multidimensional, atiende a los dos. Lo digo porque es importante entender esta parte, más que nada por lo que vamos a ver después. Entonces, en este momento presente, lo que es la inteligencia, el estudio de la inteligencia, por así decir, atiende tanto a Galton y Spearman como a Binet, de manera que en la actualidad se considera que tanto los procesos simples como los superiores pueden ser decisivos para un correcto entendimiento de la naturaleza de la inteligencia. Ya veis. Entonces, además es que recuerdo que esta es una pregunta de examen también, que ya te lo preguntan en la actualidad, no la opinión de Heysen que dice que va a ser que lo hace, bueno, que se explica mejor por Binet y demás, no. En el momento presente, lo que es en la actualidad, para entendernos. Procesos simples y superiores pueden ser decisivos para un correcto entendimiento. Punto 1.3.2. La inteligencia. Un constructo de carácter unitario o múltiple. Ya vemos cómo estamos intentando como refutar cada parte de la tabla para entenderla y para ver si se puede seguir utilizando, si se utiliza a día de hoy, todo esto. ¿Se entiende bien? Yo creo que aparte es una materia que creo que de lo que es del segundo cuatrimestre, aunque sea así, a ver, algo larga es, pero bueno, que se entiende bien, se va entendiendo bien. Al principio a lo mejor es un poquito cansina y demás, pero una vez lo vas dando, lo tienes que ir leyendo poquito a poco, yo creo que te vas quedando bien. Pasa que a ver, son unos cuantos autores, cada uno tiene sus detallitos, pero no tiene una dificultad extrema tampoco, yo creo, vamos. Así como otras como pensamiento y demás, que ya son otro nivel completamente distinto. Entonces, bueno, un constructo de carácter unitario o múltiple. Me pregunta, es verdad, ahora me acaba de venir a la cabeza. Me preguntaron también por pensamiento a la hora de si subía en Patreon algo de material de tal. Y sí, yo la voy mirando por mí. Es una materia que yo no me veo capaz para darla sin haberla dado nunca y coger y ponerme a darla en YouTube o a leerla simplemente, porque esa es casi imposible que la leas y que la gente que la esté escuchando tienes que entenderla, tienes que practicarla. Creo que es más un trabajo de uno. Y de todos modos voy subiendo, fui recopilando los exámenes, bueno, lo de siempre. Preguntas de exámenes por temas y demás. Y lo voy subiendo igualmente. Porque bueno, el trabajo lo tengo que hacer igual, así que tampoco me cuesta subirlo. Sin embargo, es una materia que yo creo que darla así tienes que tener ya un cierto conocimiento. A lo mejor cuando está en tercero y si me sobra tiempo, pues se me da y la doy sacado. Por ahora me va bien, pero bueno, también puedo suspender. Entonces, podría mirar de a lo mejor darla o leerla por lo menos y tener un poquito de idea, porque a ver, no es una materia sencilla, las cosas como son. Bueno, sigamos. Inteligencia, constructo de carácter unitario o múltiple. Galton concibe a la inteligencia como un atributo o facultad unitario, eso ya lo sabemos, nos viene de la tabla de arriba, relativo a la capacidad cognitiva general de un individuo y por lo tanto distinguible de las tendencias motivacionales y emocionales. Binet, en cambio, pues defendía la inteligencia, que lo que sería la inteligencia, aún siendo una capacidad global, es multidimensional por naturaleza y presenta múltiples facetas. No estrictamente cognitivas, vamos, que dan lugar a un índice promedio de un amplio número de facultades distintas. El planteamiento más estructurado a favor de la tesis galtoniana, vamos, de Galton, vino de la mano de Spearman, lógicamente, porque fue el continuador, si no recuerdo mal, quien propondría el factor común G. Esto es casi imposible no encontrarse un examen de cualquier año desde el 2000. Yo los recapitulé todos, desde el 2005 hasta el 2021, así que imaginaos la cantidad de años que son. Pues siempre hay factor común G. Es algo que, no sé, es imposible no verlo. Entonces, quedémonos bien con eso, ¿vale? Quien propondría, acordaos bien, una cosa es Galton, otra cosa es Spearman, aunque vayan de la mano, aunque el otro sea un continuador, pero son detalles. Entonces, el planteamiento más estructurado a favor de lo que es la tesis galtoniana vino de la mano de Spearman. Quien propondría, Spearman fue el que propuso el factor común G, el cual actúa en todos los procesos de rendimiento mental, si bien de una forma más pura en aquellos test que demandan funciones cognitivas superiores. Bajo esta perspectiva psicométrica, el G, o factor de inteligencia general, es lo mismo, representa aquel factor de orden superior que subyace a la realización de cualquier tarea de tipo intelectual y que es obtenido a través de procedimientos estadísticos. Muy importante esto, ¿vale? Algunos defensores de este G, de este factor común G, voy a decir G de aquí en adelante, porque si no voy a tener que estar diciendo todo el día el título. Entonces, algunos defensores de G proponen que la naturaleza de este tipo de inteligencia es biológica.
por lo que presentaría pues un fuerte componente hereditario, y se concibe pues como una medida global de la eficiencia neural de la persona, vamos. Y esta concepción biologicista o biológica de G supone una vuelta a la concepción biológica de Galton y al uso de sus pruebas simples como el tiempo de reacción, ¿vale? Mirad cómo vuelve para atrás. Vamos a ver aquí un cuadro muy importante, de hecho, que son las razones principales para la defensa de esta existencia del factor G. Cuadro 5.9 pone, creo. Es que no me acuerdo ya ni por cuál vamos, pero bueno, uno de estos. La manifestación universal de un fenómeno de covariación positiva entre todos los test de inteligencia. Este factor da cuenta del mayor porcentaje de varianza explicada del rendimiento en una amplia variedad de pruebas mentales. Cumplir el criterio científico de parsimonia en la explicación de los fenómenos. Esto es muy importante. Esto lo de parsimonia, esta es la respuesta más simple, es siempre la más... va a ser una de las más acertadas. Me recuerda también, creo que era como la navaja de Ockham. No recuerdo muy bien, pero bueno, nosotros tenemos que darlo como parsimonia, principio de parsimonia o como se le quiera llamar. Pero básicamente es eso, es cumplir el criterio científico de parsimonia en la explicación de los fenómenos. Representar a nivel científico una definición operativa de la inteligencia y una gran utilidad práctica. Ser la fuente de diferencias individuales más amplia en todas aquellas actividades cognitivas que suponen un cierto grado de complejidad mental y una escasa automatización de las demandas de ejecución. Presentar una estabilidad temporal notable. Haber demostrado una considerable validez predictiva en el ámbito académico y laboral. Importante eso, ¿vale? Lo de validez predictiva en el ámbito académico y laboral. Y esa estabilidad temporal notable, muy importante también. Y por último, tener relaciones con otras variables objetivas, pues independientes del análisis factorial, quiere decir, en algunas variables psicofisiológicas relevantes o del estudio experimentales sobre cronometría mental. La idea de G como principio global o general de la conducta inteligente sigue manteniendo su vigencia en algunos modelos en el marco de la psicología cognitiva. Estos modelos no afirman la existencia de un elemento único o central a la cognición humana. Sin embargo, reconocen la importancia de un aspecto de la cognición, los procesos de control. Por lo tanto, desde los modelos de procesamiento de la información no se hablaría puntualmente de G, sino de nivel G. Importante. Bueno, Stenberg postula la existencia de metacomponentes. Súper importante esto de metacomponentes, ¿vale? También, típico preguntas. Es que, a ver, una vez, claro, te haces 15 años de exámenes, es todo. Claro, es que yo muchas veces voy a decir es importante, pero no os voy a decir es importante en cada cosa que yo haya visto, porque si no es todo, literalmente. Porque tantos exámenes que hay desde que se han hecho la UNED desde una edición de un libro tan anterior, pues lógicamente acaban preguntando todo. Yo cuando os remarco es porque he visto que hay muchas más preguntas en comparación con la totalidad de las que hay. Pues, por ejemplo, pues de este tema veo que hay mucho más de lo del G, metacomponentes, lo de las metáforas, inteligencia A, B y C, todo eso, ¿vale? Sin embargo, algunos detallitos, pues a lo mejor no hay tantos. Que sí que hay una o dos preguntas, sí, pero porque hay 15 años de exámenes, como para que no las haya. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, bueno, eso, metacomponentes, cuando remarque un poquito es por eso. No significa que sea oro, ¿sabes lo que digo? Ni mucho menos. Stenberg postula la existencia de metacomponentes, o procesos de control de nivel superior, encargados de realizar aquellas funciones ejecutivas de planificación y toma de decisiones que son comunes a toda tarea que implique un comportamiento o inteligente. Estos elementos serían los responsables de la aparición de un factor general de inteligencia en los test de capacidad mental clásicos. No todos los investigadores aceptarán esta concepción unitarista. Tornick criticó la postura de Spearman al proponer la existencia de una serie de habilidades especiales que no justificaban la necesidad de recurrir a G, lo que impulsaría todas las concepciones multidimensionales ulteriores. Thurston, importante, bueno, quedaos con esto de Tornick, que básicamente criticó la postura de Spearman, no tiene mucho más. Thurston representa el primer intento sistemático de análisis independiente de G, a partir del uso de métodos multifactoriales. Defendió la existencia de una serie de capacidades mentales denominadas aptitudes mentales. Aptitudes mentales, Thurston. Primarias, quiero decir, Aptitudes mentales primarias. El grado de relieve que muestra cada una de estas capacidades establece el perfil de inteligencia de cada individuo.
Este autor desarrolló el análisis factorial múltiple y de la rotación hasta la estructura simple, que maximiza pues, la independencia de los factores obtenidos. Guilford, dentro de este marco psicométrico tradicional, desarrolló un modelo de inteligencia compuesto por 120 aptitudes distintas, que luego se incrementaron a 150 en 1980, pero bueno, que presentan el mismo rango de generalidad. Y el modelo de inteligencias múltiples de Gardner, importante, porque aparte es el más reciente, este autor postula un sistema de inteligencias distintas e independientes de igual nivel de importancia, 7 en el modelo inicial y 8 e incluso 9 en la actualidad. Entonces vamos a pasar a ver un cuadro, que es el cuadro 5.10 ya, que nos van a dar las razones para un acercamiento entre lo que serían las concepciones unitarias y las múltiples de la inteligencia, ¿vale? Vamos a otro sorbito de agua. Ay. Bueno, vamos allá. Cuadro 5.10. Razones para un acercamiento entre las concepciones unitarias y múltiples de la inteligencia. El tiempo ha confirmado que las posturas psicométricas no son en modo alguna definitivas. Las razones fundamentales para defender esta conclusión son que Spearman y Thurston llegaron a aproximar sus posturas al cabo de los años. Spearman reconoció la existencia de los denominados factores de grupo e incluso colaboró con Holsinger en el desarrollo de una teoría que abarcara tanto factores más específicos como el factor G. Thurston admitió la posibilidad de la existencia de correlaciones entre sus capacidades primarias, representadas pues, por factores de primer orden, potenciando así procedimientos metodológicos como la utilización de rotación factorial oblicua, importante, lo de rotación factorial oblicua también es otra de pregunta de examen, y la obtención de la denominada estructura simple, destinados a la búsqueda de factores de orden superior, más amplios y generales. De este modo, entonces, Thurston obtuvo un factor tentativamente interpretado como de segundo orden, el razonamiento inductivo. Lo sabremos por pensamiento. ya me entra depresión ya solamente de leerlo. Cuya similitud con G debía ser validada empíricamente a partir de otros estudios. También Guilford ha reconocido la evidencia a favor de la existencia de factores de orden superior. Y dos, bueno, en el 1 quedémonos con eso, que Spearman y Thurston llegaron a aproximar sus posturas al cabo de los años y ver cómo tanto Spearman como Thurston admitieron, Spearman reconoció la existencia de los factores de grupo y Thurston admitió la posibilidad de la existencia de correlaciones entre sus capacidades primarias. Y en el 2 nos dice la posibilidad de extraer factores de orden superior y por tanto pues llegar a G a través de la rotación oblicua. Esto es muy importante. Lo cité antes aquí en lo de oblicua, pero aquí es donde se ve realmente, es esta parte, la posibilidad de extraer factores de orden superior y por tanto llegar a G a través de la rotación oblicua que permite aproximar posturas y desarrollar modelos integradores. Esto es típica pregunta, ¿vale? Entonces, quedaos con eso, rotación oblicua. Cuando el investigador toma la decisión acerca de si utilizar una rotación de ejes o no, el tipo de rotación, que puede ser ortogonal u oblicua, ahí está el rollo, a utilizar en el análisis matemático de sus datos, marca decisivamente el modelo final planteado al impedir o facilitar la relación entre los factores obtenidos respectivamente. Perfecto. Punto 1.3.3. La organización de la conducta inteligente. Vamos a dar este punto también, antes de acabar el vídeo, porque creo que lo suyo sería después dejarlo en el punto 2, porque ya es otra cosa. Ya entramos en los modelos los modelos estructurales de la inteligencia. Entonces, a mí me gusta que lleva un orden lógico, no cortarlo en mitad de una historia, por así decir, ¿no? Entonces, aquí, vale, 1.3.3. La organización de la conducta inteligente. Hace 2 siglos, Spencer ya postuló un modelo jerárquico de la inteligencia de carácter funcional, y posteriormente Binet y Simon se decantan, desencantado estoy yo, me parece a mí, se decantan también por una inteligencia constituida por procesos mentales de complejidad creciente, organizados en una estructura jerárquica que va configurándose a partir de la adaptación al entorno, el ambiente y el aprendizaje. Me pudo subconsciente ahí, chaval, que dije desencanta, no sé por qué. Bueno, eso que hace 2 siglos Spencer pues ya postulara un modelo jerárquico de inteligencia y demás. Y luego pues vino Binet y Simon y se decantaron por una inteligencia constituida pues por esos procesos mentales de complejidad creciente, todo esto, ¿no? Pero ahora es muy importante esto.
pero es el modelo de Barth, dentro de la tradición psicométrica, el que representa el primer planteamiento teórico formal. Esto es clave también, típica pregunta. Primer planteamiento teórico formal, ¿quién es el que ha creado el modelo? ¿Quién lo representa? ¿Quién tal? Barth. O Burt. A lo mejor se pronuncia Burt y no Barth. Bueno. A favor de un ordenamiento jerárquico de la inteligencia. Este autor defenderá una estructura jerárquica de carácter funcional. Quedaos muy muy bien con eso. Estructura jerárquica de carácter funcional. Barth, primer planteamiento, o Burt, primer planteamiento teórico formal. ¿Qué defiende esto? Estructura jerárquica de carácter funcional. Hay una serie de factores de grupo, situados en niveles sucesivos de generalidad intermedia entre los factores específicos y G. Los modelos jerárquicos más importantes surgirán gracias a los desarrollos factoriales derivados de los modelos de rotación oblicua, aquí lo veis otra vez, que permitirían plasmar matemáticamente este ordenamiento jerárquico. Destacan en este campo cuáles los modelos de Vernon, de Cattell, de Horn, Royce y el más exhaustivo, importante, el de Carroll. Desde la vertiente cognitiva, Stenberg señala que la inteligencia corresponde a una forma de autogobierno mental. Otra pregunta de examen. Es que, claro, tío, es que ya me lo sé básicamente de memoria esta mierda. Porque es ver las preguntas todo el día. Es que pasé no sé cuánto, pero el otro día lo calculé, creo que estuve 27 días haciendo los exámenes desde el 2000. A ver, os lo voy a enseñar, que se me vea escritorio y demás, me da igual. Esto de aquí es desde el 2005 hasta el 2010. Esto es un puto lustro de exámenes, básicamente. Y es, pues, 68 páginas, bueno, 20 y algo de 1000 palabras, en orden. Y aparte estos son jorobados de encontrar, tuve que ir recopilando y después buscando en el libro y demás, porque no los tienen, ¿cómo se llama? El depósito de exámenes de Calatayud, el que conocemos todos, donde se cogen los exámenes, vamos. Ahí no los tienen, entonces pues tuve que ir haciéndolos y los fui haciendo a mano, claro, lógicamente. Y lo acabé y dije yo, vale. Al principio dudaba, dije yo, a lo mejor esto ya no vale, tío, pero es que miré el libro y claro, lleva desde ese año. Los siguientes son ediciones con lo mismo, que no ha cambiado básicamente, y son reimpresiones. Es lo mismo, vamos. Sacar lo mismo. Aparte lo pone, en la bibliografía y demás te pone, puedes utilizar el de la primera edición, el de la segunda, tal, porque es lo mismo. Yo, pues muy bien. Una vez acabado esto, me fui a... Creo que es este archivo, sí. A este archivo de aquí. Y este archivo de aquí es desde el final del otro. El otro era 2005-2010. Pues este es desde el 2011 hasta el 2021. Vamos, 10 años. Más los 5 anteriores son 15. Por eso cuando dije lo de 15 años no era una exageración. Es que es verdad. Y aquí pues fui pues de una en una. Porque vas al depósito de exámenes y tienen 1 o 2 exámenes. A ver, alguno más, no me acuerdo cuántos, pero yo que sé, de los 40 exámenes que pueda haber, había 5 con plantilla. Los demás no traían plantilla. Entonces tuve que ir mirando por el librito. Iba poniendo la pregunta y encima, claro, son imágenes. Entonces no las podía ni copiar ni pegar y tenía que ir a mano escribiendo en el buscador, iba mirando en el libro y bueno, ya sabéis, seguramente lo habréis hecho vosotros alguna vez. Y claro, pues ir mirando y lo fui completando. Aún a día de hoy, bueno, hay algunas que no están porque son las de lecturas, ¿sabéis? A partir de la 34, si no recuerdo mal, o 30 y algo. Pues en este caso las antiguas, un poco anteriores. Esto ya son preguntas de lecturas de artículos. Esto es cuando nos pongan a nosotros la PEC. Nos pongan la PEC, nos harán unas preguntas sobre dicha PEC, además de evaluárnosla. Pero bueno, lo demás son exámenes. Bueno, ya ves, es un poco eso, ¿no? Y creo que o acabé o me quedan, vamos, detallitos, a lo mejor alguna pregunta que no encontré y que tengo que repasar, pero bueno, me fui asegurando de que todo estuviese correcto. Pero es que son 140 y algo de páginas. Más 8, creo, ¿cuántas eran estas, tío? No me acuerdo, 68, claro, son muchísimas. Pero claro, para repasar es perfecto, porque como te sepas esto ya está, es que sacas un 10 en el examen directamente. Entonces eso es un poco la idea de la que nos basamos. Entonces por eso cada vez que os diga algo, una pregunta, cuando es 1 o 2 que la he visto, pero digo, vale, la he visto poquito, ya no lo digo, porque si no voy a estar todo el día repitiendo lo mismo. Pero lo del autogobierno mental, eso, quedaos a fuego con él porque es mítico. Entonces, bueno, desde la vertiente cognitiva, Stenberg señala que la inteligencia corresponde pues, a una forma de autogobierno mental y propondrá, en su teoría triárquica, un modelo de oligarquía
regida pues por los metacomponentes. Importante esto, ¿vale? Desde la cognitiva, Stenberg coge y dice, señala que la inteligencia va a corresponder a una forma de autogobierno mental. Ese concepto de autogobierno mental te lo pueden preguntar en el examen. ¿Quién dice el concepto de autogobierno mental? Stenberg, y tú, Stenberg. O, ¿en qué lo propondrá? ¿En la teoría o en la que sea? Y tú, en la teoría triárquica. Es un modelo de oligarquía regido por los metacomponentes. Esta analogía de la inteligencia como forma de gobierno se remonta hasta Spearman, quien sugirió que podía defenderse 3 tipos de gobiernos mentales. El monárquico, que sería el factor G, exclusivamente, bueno, monarquía, ya os lo imagináis. Oligárquicos, vamos, un número pequeño, pues lo mismo que en política y demás. Quiero decir, en historia, vosotros cuando dais el oligarca, son unos pocos, pues aquí es lo mismo, pues básicamente es defender, en este caso, pues un número pequeño de habilidades. O anárquicos, ¿qué significa eso? Pues que no hay ningún tipo de organización. Entonces, entendamos esto. Esta analogía de la inteligencia, esta teoría triárquica que propone Stenberg, ya viene de Spearman, ya se remonta. El tema como una forma de gobierno, vamos, que sugirió que pues, podía haber 3 gobiernos mentales, monárquico, oligárquico y anárquico. Pues viene de ahí. Es importante saberlo porque pueden preguntarnos de dónde deriva el que Stenberg haya propuesto esta teoría triárquica. ¿En quién se apoya o en quién se influyó? Pues, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Vale, Dieterman, o como se pronuncia esto, Determan, postula también una analogía organizacional que asemeja el funcionamiento de la inteligencia al de una universidad. Para este autor, el sistema es una organización compleja, integrada por unidades independientes. Ya veis, hay una organización, una analogía organizacional. Dieterman, importante, ¿vale? Siendo francos, no lo he visto tanto. Hay preguntas de él, pero no tantas como de Stenberg, teoría triárquica, autogobierno mental, todo eso, ¿vale? De todos modos, lógicamente que hay que estudiárselo igual, pero bueno, como comentario, para que veáis que hay diferencias. En el equipo docente se nota cuando les tira más una cosa que otra, o creen que es más relevante una cosa que otra, y seguramente pues lo sea. En resumen, la jerarquía mental representa una organización flexible, no fija y estanca. Es básicamente, bueno, sin una determinación absoluta del número, naturaleza de las aptitudes o elementos que la integran. ¿Esto qué implica? Pues que algunos componentes son más generales que otros. Depende del modelo teórico. Presentando pues una estructura de árbol en donde cada nódulo domina sobre un conjunto específico de habilidades o procesos de orden inferior. 1.5 y último para acabar este vídeo. Propuesta de una definición integradora de la inteligencia. La definición de Sánchez Elvira señala que la naturaleza de la conducta inteligente es, en última instancia, propositiva. Esto es muy importante, lo de propositiva, ¿vale? Propositiva, Sánchez Elvira, definición integradora de inteligencia. O encaminada hacia un fin, vamos. La adaptación a las demandas del entorno, sustentándose en ¿qué? En procesos superiores que coordinan y dirigen dicha conducta, procesos elementales que contribuyen a configurar y producir sus manifestaciones, bases biológicas que subyacen y posibilitan la actividad mental, las bases socioculturales en las que está inmerso el individuo en un momento histórico concreto, las transacciones recíprocas con el contexto, en la medida pues, en que el individuo es un ente activo, el conocimiento de este núcleo central que permite pues, entender el origen y la naturaleza de las diferencias individuales en inteligencia agrupados en torno a dimensiones o constructos psicológicos relevantes. Aplicar este conocimiento no solo a la predicción del rendimiento en áreas relevantes, sino también a su mejora en sí. Entonces, el objeto último sería propiciar una adaptación más positiva del individuo a su entorno, así como un mayor desarrollo de su potencial. Vale, pues lo dejamos por aquí y en el siguiente vídeo lo rematamos, porque vamos ya por yo creo que ya incluso pasamos la mitad del tema, que mi idea era la mitad del tema, pero me parece a mí que... A ver, 7... Sí, a lo mejor pasamos un poquito, pero bueno, son 13 páginas y vamos por las 7, 14, por nada. Por un nada de nada. Vale, pero lo lógico es eso, o sea, no cortar el punto 1 entero, porque si no nos vamos a liar, después empiezas el vídeo, tienes que recapitular con lo otro. Ahora ya esto es otra cosa. Aquí ya vamos a los modelos estructurales de la inteligencia y ya vamos a ir viendo el de Spearman, el de Thurston, ya vamos a ir viendo un poquito todo eso, ¿vale? Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo e ir haciendo, quien pueda, las autoevaluaciones y estas pruebas que nos van poniendo, ¿vale? Porque todo eso parece una conachada, pero después lo vas sumando. Todas las autoevaluaciones en total creo que eran 0,3. Los exámenes por bloques
que ya hubo uno, bueno, ya lo sabréis. Eh, los exámenes por bloques 0,7, todos en total. Entonces 0,7 y 0,3 un punto. Y luego el otro punto extra, porque es 2 en total, en potencial, que es muy, muy importante. Entonces si tenemos ocasión hay que hacerlo. Ese punto extra será de la PEC, quiero decir. No se tienen que subir. Y ya está. Entonces, por eso digo el que pueda. A ver, hay gente pues que no puede. Tiene, pues, aparte de otras obligaciones, como atender a sus hijos o lo que sea. O, o un trabajo que son más horas de las que debería, o bueno, ya sabemos un poquito cómo va todo. Así que bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.